El cuento de la presente actividad fue escrito por Ernest Hemingway, un reconocido novelista estadounidense del siglo XX, el cual fue galardonado con el Premio Nobel en 1954, y que tiene una historia de vida muy interesante, puesto que no solamente fue escritor, sino que también fue periodista antes de la Primera Guerra Mundial y participó en ella como conductor de ambulancias antes de convertirse en el reconocido novelista estadounidense que es hoy. El cuento trata de un padre quien está sumamente preocupado por su hijo de 9 años, puesto que está enfermo, y decide cuidarlo durante la mañana. Sin embargo, nota desde el principio que el chico está bastante preocupado y un poquito melancólico y apático respecto a su enfermedad. Además que está renuente a la idea de quedarse dormido y no desea subir a descansar. Por lo que el padre lo obliga y lo lleva a su cama, pero el niño está completamente apagado y triste y no para de verse los pies con cierta preocupación en la voz. A lo que el padre, para tratar de tranquilizarlo, decide leerle un cuento, pero nota desde el principio que en realidad no le presta atención. El padre realmente no sabe por qué tiene esta actitud hacia una pequeña gripe su hijo, pero supone que es en realidad solo porque está cansado. Por lo que se va a trabajar y cuando regresa le informan las enfermeras y quienes le cuidan que el chico ha estado completamente negativo respecto a la enfermedad, no ha querido dormir, ha estado muy preocupado, melancólico y no desea que su padre pase a verlo porque él jura que se va a enfermar y entonces le va a hacer daño. Y eso le da miedo. Su padre entra con la intención de tranquilizarlo al respecto y le pide que si le puede leer un cuento para tratar de que se duerma. El chico asiente, aunque sin mucho interés respecto a esta situación, y mientras le está leyendo, el padre puede notar que claramente el chico no le está prestando atención. Durante esta lectura, el chico le interrumpe y le pregunta a su padre: ¿por qué me voy a morir y cuánto tiempo me queda para morirme? El padre no entiende la pregunta y le dice: ¿cómo que te vas a morir? Y el chico entonces le explica lo que le ha llevado a tener tal preocupación desde que empezó la mañana. Y le dice que sus compañeros de escuela le dijeron que una fiebre de más de 40 grados era igual a la muerte. Al principio del cuento se nos explica que el doctor fue quien le dijo al padre que él no podía pasar la temperatura de más de 102 grados porque entonces comenzaría a ser un poco grave. El chico escucha cuando esto pasa y desde entonces es que se pone así de melancólico. Entonces el chico le explica a su padre que sus compañeros le han dicho que con 40 grados ya estás pronto a la muerte, y él no tiene 40 sino 102. A lo que su padre reacciona de forma hilarante y en risas le explica que no funciona así, sino que al igual que como medimos las millas y los kilómetros de forma diferente, también los termómetros que se utilizan funcionan de forma diferente. Y mientras que en un termómetro puede que 37 grados sea lo normal y 40 sea fiebre, en el termómetro con el que él le mide la temperatura, 98 grados es normal y 102 equivale a la fiebre. Lo que hace que el chico por fin se calme con respecto a esta situación y pueda estar más tranquilo, deja de mirarse los pies a la espera de la muerte y al día siguiente se vuelve un poco más sensible con aquello que le sucede, incluso llevándolo al llanto. Lo que nos deja ver entonces que el chico ha comenzado a ver de diferente forma su vida ahora que sabe que no se va a morir. Un fragmento de la historia que me llamó mucho la atención es la conversación que tiene su padre al final con su hijo, cuando le dice este niño que en qué momento se va a morir. Y bueno, lo leo. ¿A qué hora crees que voy a morir?, preguntó. ¿Qué? ¿Cuánto tiempo pasará antes de que me muera? No te vas a morir, ¿qué te pasa? Sí me voy a morir, le oí decir 102. La gente no se muere con una fiebre de 102, qué tontería. Yo sé que sí, en la escuela en Francia mis compañeros me dijeron que no puedes vivir con 44 grados. Yo tengo 102. Me parece muy tierna la forma inocente en la que el niño dilucida esta situación en su cabeza y llega a la conclusión inminente de que se va a morir por lo que ha escuchado en la escuela sin antes preguntar, siendo esta una conducta muy común en los niños. Asimismo, me parece bien que en el cuento mismo se nos explique cuál es la diferencia entre las millas y los kilómetros y la cuestión de los grados de 102 a 198, puesto que el padre, en lugar de nada más decirle a su hijo que no se va a morir, le explica el por qué no se va a morir. Y esto hace que el chico pueda comprender de mejor manera su situación.
muchas ocasiones, en lugar de darles la información a los niños, únicamente se les restringe y esto hace que tengan aún la curiosidad y la preocupación. Por el contrario, su padre le explica realmente qué es lo que está mal y el por qué la idea que él tiene está equivocada, y entonces él puede estar más tranquilo. La realidad es que desde que era pequeña no me enfermaba mucho, más que nada de la gripa. Pero en realidad no tengo idea de lo que es la experiencia de ir al médico. Nunca en mi vida he ido al médico, puesto que mis padres son médicos. Entonces, cuando yo era pequeña, iba en la escuela y me acuerdo que mis amigos se enfermaban o se sentían mal e iban al médico. Y ellos me platicaban que era una situación de terror porque te atendían pues con una persona que no conocían y que aparte tenía una bata blanca y les metían aparatos como el otoscopio o les revisaban el corazón o los signos vitales y era un poquito cansado para ellos. Pues para mí realmente nunca fue así porque jamás fui al médico cuando era una niña. La única vez que llegué al hospital fue porque me dio hepatitis y pues realmente estaba demasiado cansada como para fijarme en qué me hacían. Si acaso recuerdo que me sacaron sangre y que me desmayé un poquito. Pero mis padres siempre estuvieron a mi lado. Para mí ir al médico pues realmente no era ir a ningún lado, era estar en mi casa enferma y que mis padres me atendieran. Nunca tuve miedo porque pues claramente mis padres pues me atendían, mi mami siempre estaba conmigo y era quien me cuidaba, quien me bajaba la fiebre, quien me daba medicamentos, quien me recetaba, quien se encargaba de que me tomara todo lo que tenía que tomarme, etcétera. Nunca pasé por esta situación en la que te preguntaran quién eres, cómo te llamas, cuánto tiempo llevas aquí, o que estuviera en una situación incómoda con mi papá al lado y el médico preguntando, porque pues al ser hija de mi madre o de mis padres en general, pues ellos ya sabían quién era yo, cómo estaba, por qué me había enfermado, todo lo que tienes que saber en cuestión de antecedentes patológicos, no patológicos, familiares, etcétera. Entonces, para mí ir al médico nunca fue un problema, nunca fue una situación que me importase o que me diera miedo, porque realmente nunca fui. Muy probablemente no sea el caso para la mayoría de las personas, pero pues yo corrí con la suerte de tener padres médicos. Nuevamente, respecto a la siguiente pregunta, no puedo dar una opinión real, puesto que conmigo siempre fueron amables en los hospitales porque por lo general solo iba cuando iba con mi mamá y pues estando mi mamá ahí la gente siempre me trató como la hija de la doctora, no como la paciente. Como expliqué anteriormente, cuando me dio hepatitis todo el mundo me trató como princesa, siempre obtuve lo que quise en el hospital y siempre estuvieron a mi cuidado. Realmente no me tocó que me trataran mal como una niña. No sé si sea el caso para la mayoría de las personas, pero al menos en mi entorno familiar, las únicas veces que fui al hospital fui muy bien tratada, muy bien atendida y siempre se portaron dulces conmigo, además de que por lo general quienes me atendían cuando mis padres ya no sabían qué tenía eran amigos de mis padres médicos, ¿no? Mis padres tienen una especialidad en que son ginecólogos, sin embargo, pues obviamente también llegaron a ser médicos generales. Cuando yo me llegué a enfermar de gravedad, me llevaron a un pediatra que efectivamente fue de los mejores amigos de la carrera de mis padres y pues claramente me trató como si fuera una hija más. Así que desde mi punto de vista, pues no puedo dar una opinión muy concreta, puesto que mi opinión está errada a mi experiencia personal en los hospitales, la cual pues nunca ha cambiado. Sin embargo, he de suponer que como hay distintas personas con distintas cosas y sobre todo en los hospitales siempre hay mucha gente, hay filas de espera, mucho trabajo, etcétera, pues no va a ser la misma experiencia para todos. Personalmente el cuento me pareció muy divertido porque relata muy bien la inocencia del niño respecto a lo que cree que padece y esta situación inminente de que se va a morir, así como la forma en cómo el padre trata de explicarle qué es lo que le sucede y antes de explicarle qué es lo que le sucede se encuentra preocupado por el chico, ¿no? Vemos esta situación padre-hijo en la que el chico no le quiere decir por qué se encuentra como está y el padre no lo quiere dejar pasar, por lo cual está con él. Y pues al final resulta ser solo un malentendido por parte de los dos y una falta de comunicación inicial. Y después de que ya son capaces de comunicarse, pues la historia resulta en algo divertido, puesto que el niño jamás estuvo grave y se recuperó prontamente.